Atlántica, siempre con vos, en el 760 del dial. Si bien hoy es un día fresquito, vamos a tener altas temperaturas en las próximas horas. Vamos a preguntarnos en este momento cuáles son los principales impactos del calor en la salud cardiovascular y cómo afecta específicamente el calor al corazón. Se lo vamos a preguntar a quien sabe, al doctor Mario Boschis, matrícula nacional 74002, es médico cardiólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología. ¿Cómo le va, doctor Boschis? Buen día. María lo saluda desde LEU6 en Mar del Plata. ¿Qué tal, María? ¿Cómo le va? Mucho gusto, un placer hablar con ustedes. Gracias, doctor. Estábamos adelantando que ya se vienen unos días de calor bastante importante. Hoy es un día fresquito particularmente, pero está bueno conocer qué pasa cuando hace mucho calor con el funcionamiento de nuestro corazón, del sistema cardiovascular. Cuéntenos, doc. Sí, bueno, así es. Por suerte, el veranito por ahora, desde el punto de vista climático, está bastante benévolo, digamos, ¿no? Si recordamos los últimos años, hemos tenido días con más de calor ambiental. Y bueno, el problema con el calor es que, podemos entenderlo de esta manera. Nuestro organismo es como una batería, es lo que yo le cuento a los pacientes, ¿no? O sea, ¿qué significa? Todos nuestros procesos metabólicos, al fin y al cabo, generan calor. Para que nosotros podamos funcionar, obviamente todas las celulitas que forman nuestro organismo van a generar, temperatura. Una temperatura. ¿Qué es la temperatura que nosotros tomamos? Cuando uno se toma la fiebre, por ejemplo, que uno dice, bueno, mira, tengo 36,6 o 36,7. Bueno, esa es la temperatura que genera nuestro cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo también está preparado para esa temperatura, si en algún momento excede los valores normales, disiparla. ¿Qué significa? Disiparla a la atmósfera es eliminarla, o sea, hacer que nuestro propio organismo, que maneje en temperaturas, por ejemplo, por debajo de los 37 grados. Sabemos que arriba de los 37 decimos, uy, mira, tenés fiebre. Empezamos con un cuadro térmico y sabemos que nuestro organismo no se maneja muy bien cuando hay alta temperatura. Imaginemos, ¿no? Cuando uno, todos podemos recordar, un momento de una gripe, por ejemplo, nos aumenta la temperatura, apenas unos graditos empezamos a, entre comillas, sentirnos mal. Bueno, ahora llevémoslo a una situación en la cual en la atmósfera, o sea, la temperatura atmosférica, externa, el clima externo, ahora no es nuestro organismo. Ahora tenemos 31, 32, 33 grados afuera de nuestro cuerpo. Entonces, claro, nuestro organismo, que está acostumbrado, como dije al principio, a disipar calor, o sea, eliminar calor a la atmósfera, sabemos que si aumenta mucho la temperatura, y por ejemplo, aumenta mucho la humedad ambiental, que esto de alguna manera potencia el efecto de la temperatura alta, lo que sucede es que empieza a fallar los mecanismos de termorregulación, regulación de la temperatura de nuestro cuerpo. Ajá. Y ahí es donde empieza el problema, porque imagínense, María, nuestro cuerpo tiene dos maneras de disipar la temperatura. Uno de ellos es que los vasos sanguíneos, por donde corre la sangre caliente, por así decirlo, se vasodilaten. ¿Y qué significa que se vasodilaten? Se agranden, se hagan, aumenten su volumen de sangre, y principalmente los vasos sanguíneos que van hacia la piel, que van hacia la zona que está en contacto con el exterior. Eso es una manera excelente de perder temperatura al medio ambiente. Y la segunda, por un lado, todos nos habrá pasado, cuando estamos frente al calor extremo, transpiramos. Claro. O sea, la transpiración, el agüita que nosotros vemos que se produce en la capa superficial de la piel, es otra manera excelente de perder calor. Ahora, cuando hay un golpe de calor, o sea, cuando empieza a aumentar en forma significativa la temperatura afuera y perdemos esa termorregulación, porque estos mecanismos que yo le conté recién no alcanzan a disipar el calor, ahí se produce el problema, ahí aumenta la temperatura en nuestro propio organismo y ahí sucede una serie de eventos en cascada. El principal que lo genera es que aumenta la temperatura corporal, o sea, en vez de tener 36,8, 36,9, nuestra temperatura puede aumentar hasta casi 40 grados. O sea, como si tuviésemos un cuadro infeccioso, ¿no? Claro, un golpe de calor. Una fiebre extrema. Sí. Y ahí empiezan los síntomas
por golpe de calor. Ujú. Ahora, doctor, ¿hay personas que son más propensas a manifestar este tipo de inconveniente? Sí, claro, a ver, es lo que nosotros llamamos la población vulnerable, María. O sea, ¿cuáles son? Bueno, los extremos de la vida, por así decirlo, desde el punto de vista cronológico. O sea, por un lado, los niños, los bebés y los niños, principalmente por debajo de los 5 años, y por otro lado, los adultos mayores. En ambos, lo que se produce es que estos mecanismos que yo conté recién pueden estar alterados, no son tan eficientes para disipar calor, entonces son más vulnerables a la temperatura externa. Doctor, le quería hacer una pregunta a raíz de lo que, bueno, estábamos contando hoy tempranito, que falleció la hija de Raúl Rizzo, 34 años, un ataque cardíaco, y esta vez, bueno, se trata de una persona conocida, ¿no? Por lo menos es la hija de un actor. Pero se está dando mucho el problema de ataques cardíacos en personas muy jóvenes. ¿Qué es lo que está influyendo para que esto suceda, doctor? ¿Ustedes están también consustanciados con las noticias que se dan? Bueno, sí, a ver, el tema de la muerte súbita, lamentablemente, son noticias que golpean y sacuden a toda la opinión pública en general, se salen en los diarios, en los medios. ¿Por qué? Porque, a ver, primero porque la muerte súbita se produce en un contexto en general, en personas que estaban aparentemente sanas, entre comillas, o sea, personas en pleno estado de salud. Que no tenían conocimiento de una patología, por lo menos, ¿no? Exactamente. Una cosa es que fallezca una persona que quizás tenía una enfermedad crónica, debilitante, Claro. Que uno dice, bueno, mira, estaba internado, tuvo varias internaciones por problemas, por ejemplo, cardíacos o de otra índole, y se falleció. Es más esperable, ¿verdad? La muerte súbita, obviamente, es un cuadro dramático. Para la gente que no se escucha, la muerte súbita es aquella que se produce dentro de las primeras 2 horas de producido los síntomas. Algunos dicen dentro de las primeras 24 horas que uno tiene el primer síntoma, o las 2 horas, pero a fin de cuentas, la mayoría de las veces se produce el síntoma inicial y el paciente fallece. Entonces, claro, uno tiene que pensar que son cuadros que, primero, a ver, no son frecuentes, pero sí se ven que está aumentando la frecuencia, por así decirlo, en los últimos años, ¿no? Y esto es algo que llama la atención. A ver, para analizarlo un poquito. Yo no, este cuadro en particular, yo me enteré obviamente de esta noticia, pero obviamente no se sabe aún cuáles son las causas. Claro. Lo que se sabe es, digamos que tuvo pobrecita una muerte súbita. La muerte súbita en general, uno puede decir que en gente joven, y cuando uno habla de gente joven está hablando principalmente por debajo de los 35 años, en general es muy raro que se produzca sin que haya habido una preexistencia previa. A ver, ¿cómo es esto? O sea, la muerte súbita en la gran mayoría de los casos en gente joven es una muerte súbita de origen cardíaco, o sea, es el corazón en general y que tiene el problema. Y cuando uno habla de preexistencia, lo que está hablando es principalmente hay patologías o enfermedades que nos acompañan del nacimiento y que muchas veces no fueron diagnosticadas detectadas en su momento, ¿no? O sea, por ejemplo, una miocarditis hipertrófica, o sea, que las paredes del corazón sean más gruesas de lo normal, y esto genera alteraciones. Y bueno, también están lo que se llaman las arritmias cardíacas, trastornos del ritmo cardíaco. Ojo, las arritmias son muy frecuentes, pero hay ciertas arritmias que las llamamos malignas o arritmias complejas, que son las arritmias que pueden generar en el corazón que tormentas eléctricas. El corazón es una bomba muscular que tiene que latir coordinadamente. Esta tormenta eléctrica genera alteraciones, lo cual lleva a un término técnico que se llama fibrilación ventricular, que es lo que lleva a fin de cuentas al paro cardíaco. Y por supuesto hay algunas otras causas no cardiogénicas que pueden ser causas neurológicas. Está bien, doctor. Usted sabe que yo ayer cuando leí este caso, lo primero que hice fue comunicarme con un cardiólogo y decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantos casos de gente que muere tan joven
por problemas cardíacos. Y bueno, me comentaba la cantidad de casos que recibe él en consulta sobre arritmias, precisamente el tema que está refiriendo en gente muy joven, de menos de 40 años. Y Exacto. hay que estudiar las causas, doctor. Estamos frente a un fenómeno, bueno, por lo menos antes no se daba en esta magnitud. Bueno, obviamente es importantísimo en este caso la prevención. Todavía, lamentablemente, no sabemos por qué suceden estos episodios, por qué en algunos sí y en algunos no, pero sí hay síntomas de alarma que pueden darse. Entonces, claro, acá viene lo que es la famosa, bueno, ante cualquier duda consulte a su médico, ¿no? Y el tema de los síntomas. Tenemos que tener en cuenta que el síntoma cardinal, por ejemplo, para una arritmia cardíaca es la palpitación, se llama palpitaciones. Las palpitaciones son, sentir el corazón, sentir el latido cardíaco. Entonces, ojo, una cosa es, yo le digo a mis pacientes, si vos salís a correr 100 metros, corres el colectivo, no un taxi, vas a sentir una aceleración del corazón. Eso puede ser normal. Ahora, el tema es, uno está sentadito mirando televisión, o escuchando la radio, o en cualquier otra situación de la vida, o trabajando, y siente el corazón, siente el golpeteo del corazón, que puede ser con una aceleración, o puede ser como, me falta un latido, o algo raro. Ahí hay que consultar. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden ser signos de que hay una arritmia. Y ahí se empieza a estudiar el corazón. Porque hay arritmias que tienen con corazón normal, que decimos nosotros, sin ninguna alteración estructural, que tienen muy buen pronóstico. Muchas veces ni siquiera se las trata. Otras veces sí, cuando son muy sintomáticas, se da específicamente alguna medicación. Pero también están, como dije antes, las complejas. A ver, todos conocemos el caso famoso de muchos jugadores de fútbol de élite. Por ejemplo, el Kun Agüero, que es un caso público, ¿no? Muy conocido, que tenía una arritmia compleja, que parece así que le prohibieron que juegue al fútbol en forma profesional. ¿Por qué? Porque tenía riesgo de muerte súbita. Hay ciertas arritmias que nosotros, desde el laboratorio de electrofisiología, o sea, desde el estudio de la arritmología, podríamos decir, para la gente que nos escucha, los electricistas del corazón, lo que podemos llegar a ver es que esta arritmia sí puede ser potencialmente productora de arritmia compleja, o que puede llevar a tener riesgo de la vida. ¿Y qué se hace? Pero concretamente, doctor, no se sabe por qué pasa esto hoy en esta medida. Bueno, estamos viendo tantos casos. A ver, por un lado está cómo venimos de fábrica, que es lo que yo decía antes, María. O sea, hay una predisposición natural a tener este tipo de patología. Por otra parte están las causas ambientales que pueden desencadenarla. Y acá tenemos que ver gente ya mayor, generalmente gente ya mayor de los 35 años, como dije anteriormente, y ya las causas pueden ser directamente relacionadas a muchas veces estilo de vida, o sea, gente que no hace actividad física, sedentaria, con trastornos como colesterol alto, diabetes, hipertensión arterial, y todos los factores de riesgo que conocemos que pueden tapar las arterias del corazón, y la enfermedad coronaria, o sea, las alteraciones en las arterias coronarias pueden llevar a que el corazón se oxigene menos y desencadenar arritmias, por ejemplo, en el momento de un ataque cardíaco, ¿no? Que es una de las causas principales de muerte súbita, que es ataque al corazón, arritmia, tormenta eléctrica, fibrilación ventricular. Ahora, hay otras causas que hay digamos, no causas, sino episodios de muerte súbita en el cual no conocemos por qué se produce. Y para no escapar a la pregunta inicial, de decir, ¿por qué hay un incremento en la incidencia? Aún hoy todavía se está estudiando por qué habría un incremento. Se habla de muchas cosas, se habla de, por ejemplo, hasta de la polución ambiental. Se está hablando que con el incremento de polución ambiental podrían incrementarse
casos de enfermedad coronaria o de muerte súbita. Es algo que es muy interesante. Cuando uno habla de polución ambiental está hablando de pequeñas partículas Claro. en el aire, que por contaminación de la atmósfera lo que generan son partículas muy pequeñitas. Imagínense que son partículas más chiquititas que un glóbulo rojo, 2.5 micrones, las famosas PM2.5, que se miden hoy como parte del control ambiental. Por ejemplo, así como se mide la temperatura, se miden estas partículas y se hacen índices de calidad de aire. Pero se ha visto que estas partículas que entran en el pulmón pueden entrar al sistema circulatorio. Claro. Y en el sistema circulatorio puede ir por la sangre y llegar a las arterias coronarias, por ejemplo, e inflamarlas y ayudar a que se produzcan placas de ateroma. Así como uno habla del colesterol y habla de la presión arterial, también hay que empezar a hablar de la contaminación ambiental, que puede llegar a producir hasta accidentes cardíacos o cerebrovasculares, y obviamente producir hasta arritmias, y está descrito, y que llegan a la muerte súbita. Así que fíjense, a ver, todo tiene que ver con todo, y bueno, hay todavía muchos interrogantes, pero frente a lo que es la realidad, nada como la prevención, ¿verdad? Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo y, por supuesto, todos estos temas ayudan porque la gente, teniendo en cuenta que esto pasa, se cuidan un poco más, ¿no? Se controlan un poco más. Así es, y a eso vamos. El tema no es asustar, María, sino prevenir. Prevenir. Sin duda. El doctor Mario Boschis está obviamente consustanciado en todos estos temas y por eso lo convocamos hoy para hablar sobre arritmias cardíacas, calor y corazón, siempre en la mañana de LU6, Radio Atlántica.